Romántica así como de amorcito, o de que me dejaste. No, de amor. ¿Sí? Ok, entonces dependiendo del tipo de melodía o de melodía y de letra de la canción, la lleva a un estado emocional a que usted vaya generando esas mismas emociones. ¿Sí? Por ejemplo, canciones de José José, que son canciones de amor y de desamor, de rompimientos, de tristeza, van llevando a la persona en un estado melancólico. ¿Sí? Y la persona, aunque no tenga problemas con su pareja, empieza a crear fantasías de que si me traiciona, que si me dejara, y entonces al estarlo pensando, de alguna manera ustedes alimentan algo que no estaba en su mente y tarde o temprano les pasa. Cae en eso. ¿Por qué? Porque se dice que el pensamiento tiene poder. Y los chinos dicen, ten cuidado con lo que piensas porque se te puede cumplir. Entonces, a lo largo de la cultura mexicana, hemos venido aprendiendo de generación en generación, de los bisabuelos a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos, pensamientos de carencia, pensamientos de enfermedad, pensamiento de envidia, de celos, de muchas situaciones que se dan. Y entonces uno pone más la atención a los aspectos negativos que a los positivos. O simplemente vamos también formando creencias de que si no lo mereces, te va a pasar esto, porque Dios dice que los niños deben obedecer a sus papás y a la conveniencia de los papás, ¿sí? Entonces van creando una imagen de Dios que es como un padre castigador, como un tirano, como que nunca vamos a ser lo suficiente buenos para merecer el amor de Dios o las bendiciones de Dios. Hasta hace apenas unos, ¿qué serán? 8 años, en la Iglesia Católica, escasamente un par de años, que están moviendo toda la mercadotecnia de la relación de Dios o de la imagen de Dios, lo están llevando nuevamente a ser un Dios de amor. ¿Por qué? Porque la metodología de los cristianos es en sí verlo como un padre de amor. Entonces, pero hay muchas ideas viejas con esa creencia de que Dios es el juez, es un juez duro, te va a castigar, y no tenemos el concepto de que Jesús ya murió por nosotros, nos salvó y somos dignos de vivir en abundancia, en felicidad, en alegría, en salud y en prosperidad. ¿Sí? Seguimos cargando pensamientos antiguos y dejemos de hablar de que si cree alguien en Dios o no cree. Eso no importa. La cuestión es el concepto que se guarda en la mente, y que si es un concepto negativo o algo que daña tus sentimientos, tus emociones y te hacen sentir que no mereces tener salud en tu vida, que no mereces tener una pareja que te ame, que te sea fiel, entonces obviamente es un pensamiento que te destruye y no que te ayuda a edificar una mejor vida. ¿Sí? No estamos hablando de religión, estamos hablando de conceptos o ideas mentales. ¿Sí queda esto claro? Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, hola Marisol. Entonces, aquí nos dice esta diapositiva que según la música que escuchemos, tanto la melodía como las frases que escuchemos, la persona va a resonar o va a vibrar a la misma frecuencia que esos mensajes que está uno tarareando, repitiendo como perico. Gente que vive en el norte, donde se usan los corridos y que las drogas y que las queridas y que se la quité y que no sé cuánto, son personas que van a actuar en su vida como que eso es lo normal, porque es la música que se escucha en la estación de moda, porque todo el mundo lo hace. Y entonces dejamos de vivir en una realidad de sanidad, de integridad, y empezamos a vivir una vida corrupta, y que tarde o temprano nos ocasiona un daño a nivel mental, emocional y físico. ¿Sí?
del ser humano es la facultad que nos permite conocer nuestra realidad. ¿Qué es conocer la realidad? Podemos decir que la mesa está aquí porque la podemos tocar, que esto es un color beige o color hueso porque lo podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar. Y si hay algo que nosotros no podemos ver, tocar, sentir, probar, decimos que no existe. Esa es una conciencia limitada del ser humano. ¿Y esto por qué? Simplemente porque existen las ondas de ultrasonido que muchos perros detectan, los rayos infrarrojos que también los animales detectan, y el ojo humano, el oído humano, no tiene la capacidad de escuchar ni de ver estos colores. Entonces, por eso, aquí estoy argumentando que la realidad que percibe el hombre del mundo y de lo que nos rodea está limitada a nuestra capacidad física. ¿Sí me explico? Como para una persona invidente, pues para ella los colores no existen, porque no puede ver, pero no quiere decir que no existan, es su realidad, ¿sí? En base a la historia de vida de cada una de ustedes, en cómo se crió, que si tuvo a su mamá, a su papá, o que si fue huérfana, ¿sí? Esa es la historia de vida y la realidad de cada una de ustedes, y toda va a ser diferente. ¿Por qué? Porque venimos en un proceso de vida diferente. Nuestra realidad se crea en el cerebro. La diferencia fundamental entre la persona que gobierna su propia vida y aquella persona que la padece es que la primera está al mando de su instrumento, es decir, el cerebro, mientras que quien la padece sigue sus órdenes. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay muchas personas que viven a lo largo de su vida en modo automático, sin conciencia, reaccionando a cada situación que se le presenta en la vida como hombre primitivo, ¿sí? Por impulso. Eso es una persona que no tiene conciencia. Aquí lo que les digo, hay que elegir si quieres ser el programado. Muy bien. ¿Quieres ser el programado o el programador de tu vida? Porque dependiendo de que con qué pensamientos o ideas alimentes tu cerebro, es lo que tú vas a crear y la manera en la cual vas a estar viviendo. Aquí en esta imagen, que están los dos cerebros, tenemos ahí, ahorita no se ven muy bien los colores, pero miren, vamos a explicar algo muy sencillo. Siéntese, por favor. Sí, si quieres sentar. Nada más que le digo que se te está por... Sí. Mamá. Miren, aquí tenemos un cerebro. Normalmente la imagen correcta, aquí adentro hay como cerezas que vienen siendo las neuronas que están en el cerebro, y cuando la persona está consciente, estas neuronas se prenden en color rojo. Esta imagen aquí no se nota, pero digo, Marisol, Soledad, aquí usted puede ver que están en rojo. Ahí está, ándale, gracias a Dios. Aquí están estas neuronas. ¿Cómo trabaja el cerebro? Si por ejemplo nos están ampliando, ¿sí? Chas, 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 chas. El sistema nervioso de la piel manda un mensaje al cerebro que la piel está siendo estimulada con algo que parece peligroso, porque no sabe qué es, ¿sí? Entonces sube la información a través de la columna vertebral, y a eso se le llaman neurotransmisores, los que llegan la información hasta el hipotálamo. En el hipotálamo se dice que habita la conciencia o la inteligencia primitiva. ¿Primitiva de qué? De primates, ¿sí? La que actúa por instinto. ¿Cuándo es cuando realmente se encienden estos neurotransmisores? Cuando la persona desarrolla una conciencia y la información se va hasta la corteza cerebral, y entonces las neuronas se encienden. ¿Sí me explico? Ahí podemos decir que aquí está activado en este cerebro la conciencia. La persona, alguien por ejemplo va
tu carril, reaccionas, le frenas, lo esquivas, te salvas. La conciencia primitiva, ¿qué haría? Seguirlo ahí, querer cerrarle el paso, mentarle la madre, querer agredirlo. Así actúa una inteligencia primitiva, como un simio, como un animal, con un impulso nada más. ¿Cómo actúa una persona que tiene conciencia? Reacciona y piensa. Con prudencia. ¿Qué va a decir? Probablemente no me vio. Probablemente algo le pasó y lo hizo perder el equilibrio. Y haya pasado lo que haya pasado, yo cuido mi integridad y estoy bien y no me voy a preocupar, ni voy a buscarle pleito a la otra persona. Porque puede ser que esta persona esté armada y puede ser que me dé un tiro y me mate. Entonces, si cuido mi vida y cuido mi integridad, voy a tener prudencia y no voy a arriesgarme. Eso es tener conciencia, pensar en la consecuencia de mis actos. ¿Sí? Esta persona que únicamente utiliza su inteligencia hasta el hipotálamo y toda la vida se ha conducido a través de reaccionar por instinto, obviamente estas neuronas se van apagando, se le van apagando las lucecitas. Son personas que dicen, ay no, yo no quiero leer, es que yo ni entiendo nada. Ay no, yo nunca he sido buena para estudiar, a mí no me pongas eso, a mí préndeme la novela y ahí yo con eso soy feliz. ¿Sí me explico? Nosotros mismos vamos propiciando que la agilidad en nuestro cerebro se vaya perdiendo. Entonces, por eso decíamos, dependiendo de lo que tú metas a tu mente, son los resultados que vas a tener en la vida. Si ustedes están invirtiendo su tiempo, por decirlo así, en programas de Laura en América y que señorita Laura, este hombre me engañó con mi sobrina y todo eso, ustedes van a replicar esas situaciones en su vida. Y luego dicen, ay, es que yo ya sabía que esta fulanita probablemente con fulanito, así, es que lo vi en el programa de Laura y tal y cual pasó. ¿Sí me explico? Damos poder a nuestro pensamiento y tarde o temprano se manifiesta en nuestra familia o en personas cercanas por estar generando pensamientos negativos. Porque todo en esta vida tiene una vibración, tiene un poder. ¿Qué dice en la Biblia? No es lo que entra a tu boca lo que te daña, sino lo que sale de tu boca. ¿Sí? Entonces, ¿con qué palabras están ustedes expresándose en la vida? ¿Con qué palabras están conduciendo con su marido, con su esposa, con sus hijos, con sus amistades, en el trabajo? ¿Están haciendo verdaderamente relaciones de lealtad, de respeto, de crecimiento, o están destruyendo ustedes mismas con su palabra? Eso es lo importante que debemos de tomar conciencia. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Cómo voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo me voy a expresar? Porque al seguirlo repitiendo, lo van a estar generando, ¿y saben qué? En su propio cuerpo. De una manera de pensamiento emocional, se somatiza en dañar primero un músculo, un tejido o un órgano del cuerpo. Y esto lo pueden ver estudiando lo que es la ¿Psicogenealogía? Bueno, la psicogenealogía y también la psicosomática. Te habla, te dice qué parte del cuerpo te duele y te diré qué emoción estás cargando o estás generando tú mismo. ¿Sí? Dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en una enfermedad. Esa es la realidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos hizo perfectos. Dios nos dio una inteligencia natural perfecta de que el cuerpo de la propia persona se puede sanar. Pero ¿saben cuándo se sana? Cuando la persona cambia su manera de pensar. Una persona que vive enojada con alguien o se enferma del hígado o se enferma de un cáncer en el estómago. Y esto está comprobado con personas que, por ejemplo, odian a las
y después de unos años terminan con un cáncer en el estómago, porque no pudieron digerir esa emoción y la estuvieron acumulando durante años, sin permitir siquiera una reconciliación con la persona o al menos dejar de juzgar. Porque lo que uno desea para otra persona se te viene como un espejo y es como decírtelo a ti mismo, ¿sí? Así es como actúa la naturaleza del cuerpo. Y está comprobado que en el momento que una persona se limpia de mente y de corazón todas sus emociones malvibrantes, vuelve la armonía en el equilibrio de sus emociones y por ende se recuperan milagrosamente. Así es como suceden las curaciones milagrosas, por fe. ¿Pero por qué? Por fe, por el cambio de pensamiento que empieza a generar la persona. Aquí vamos a ver un ejemplo donde nos dicen que para poder estar más consciente de cómo somos nosotros, cómo actuamos, podemos utilizar ciertas manifestaciones de nuestro cuerpo, las cuales nos van a revelar aquello de lo que no somos conscientes. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un ejemplo, está un hombre que dice: tengo mucho miedo de lo que puede pasar en mi trabajo, este miedo se aloja en mi cerebro. Hago 1000 cosas para no pensar en ello, pero mi inconsciente capta esta imagen de miedo. Mi cuerpo reacciona contrayéndose en su capacidad de avanzar y el nervio ciático de mi pierna izquierda comienza a dolerme. ¿Sí? ¿Qué dice la naturaleza, la sabiduría del cuerpo? El dolor o enfermedad es una llamada para poner atención a las emociones que está desarrollando, que está generando la persona. ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos repetitivos? ¿Qué tipo de emociones negativas estás piense y no puedes digerir? ¿Por qué? Porque si las sigues alimentando, tarde o temprano se van a ir a algún músculo de tu cuerpo. Aquí en este caso, ¿cuál es la capacidad de avanzar de la persona? La capacidad de avanzar en la lectura del cuerpo está ubicada en las rodillas. Las rodillas es lo que nos permite ir hacia adelante. Cuando una persona tiene algún problema económico o tiene temor, por ejemplo, de generar pensamientos de que, híjole, que es que yo creo que me van a correr de mi trabajo porque ya corrieron a 2 de mis compañeros, y qué tal si me despiden, y empiezan a alimentar ese pensamiento, pero de una suposición, no es una realidad. Pero en lugar de que la persona vaya con el jefe y le diga: oiga jefe, fíjese que yo estoy preocupado porque han despedido a 2 de mis compañeros, quiero saber si... Exacto. Entonces, al haber la aclaración, no se genera toda esa serie de temores y de suposiciones y de estar pensando: ¿y qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Y cómo voy a pagar la casa? Y ya mi esposa va a tener el bebé, mi esposa se va a enojar conmigo, capaz que me deja. Y vamos armando una historia trágica de lo que puede llegar a pasar simplemente por no venir y hablar la situación de frente a frente y darle solución, ¿sí? Entonces, esta persona huye de enfrentar esa emoción de preocupación que tiene y obviamente sus rodillas van a empezarle a doler. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que se han hecho estudios de todos los tipos a nivel de las rodillas y no tienen nada, pero no pueden caminar, les duele? Pero a nivel fisiológico no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el problema está a nivel emocional, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se inflama el nervio ciático? ¿Sí? Aquí está localizado en el coxis nuestro primer chakra. Se le llama chakra base o chakra raíz. Esto viene siendo el pilar de toda nuestra vida, donde se entran todas las cosas relacionadas con nuestro patrimonio. Cuando nosotros, si alguna vez les ha pasado, yo lo he experimentado en lo personal, que he tenido problemas económicos, he llegado con ese dolor que no puedo caminar y he llegado incluso
porque tengo una situación económica, está una inquietud de que, híjole, requiero pagar esto, ¿cómo le voy a hacer? Nos entra el miedo, nos entra la tensión, la preocupación y vamos generando un cúmulo de emociones. Esa energía se obstruye a nivel del coxis, no se irriga, oxigenación a lo largo de la columna porque está esa emoción tapada, atorada, y entonces la persona ya no puede caminar o trae bastón y ya llevan 2 o 3 meses ahí con el bastón porque no pueden caminar. La realidad es una emoción de una pérdida, de un patrimonio, de una casa, de una relación de pareja, puede ser, o de alguna herencia que esté por ahí peleada. Eso es lo más común, ¿sí? Al tomar conciencia de esto, podemos analizar qué parte de mi cuerpo me duele, en qué órgano estoy siendo afectada, para conocer qué tipo de emoción he estado masticando a lo largo de mi vida, ¿sí? Y dependiendo de la intensidad de esta emoción, es el problema o enfermedad que se va a generar en la persona. ¿Cómo liberarnos del miedo y de las repercusiones? La ignorancia engendra miedo. Ignorancia, ¿por qué decimos ignorancia? Por el temor de venir con la persona que tengo que resolver mi duda y no lo hago. Estoy suponiendo. Entonces, en esa ignorancia de yo no atreverme a venir y hablar con mi jefe, engendro miedo en mi mente y hago toda una historia trágica de lo que puede pasarme mal, ¿sí? El miedo va a engendrar tensión en los músculos del cuerpo. La tensión de los músculos va a engendrar dolor en el cuerpo. Y si eso se mantiene durante más de 3 o de 6 meses, se somatiza y se puede hacer algo más grave ahí, ¿sí? En cambio, el conocimiento, el venir con la persona con la que tengo que hablar y dejo de suponer y ya me dice, ¿sabes qué? No tienes por qué preocuparte, tú estás desempeñando perfectamente tu trabajo y adelante y sigue así. Uf, y todo lo que estaba yo pensando, ¿sí me explico? Sí. ¿Qué hubiera pasado si esta persona, en el dado caso de que fuera cierto y la persona no va y lo habla, y deja pasar el tiempo y está con ese dolor en las rodillas y no puede caminar porque está inflamado el nervio ciático? Por su estado físico, obviamente la persona no se va a desempeñar adecuadamente en su trabajo. Entonces puede ser que era una persona que no le iban a despedir, pero a él estar con una incapacidad para poder moverse, imaginemos que sea un agente de ventas, y sus ventas ya no va a poder hacer citas porque le duele, se siente mal, lo incapacitan, le inyectan neurobión, lo mandan a rehabilitación y de todas maneras es lo mismo. Están bajando sus ventas, está estresado, me van a correr. ¿Qué crees que pasa? Lo corren. Entonces, lo que resiste una persona, ¿cómo dicen? Lo que resiste, persiste. Si tú estás con un pensamiento ahí atorado, repitiendo, tarde o temprano lo vas a manifestar en tu vida. Y puede ser de que fulanito, pues es que yo tenía este miedo, que no sé qué, que me iban a correr. Pues no se te iba a correr, pero ve tus ventas cómo han caído. Te tengo que correr ahora porque no me estás dando resultado. Entonces, la persona se da cuenta todo lo que se generó, lo generó la persona solo por su pensamiento. ¿Sí? Dice, en nuestro interior tenemos muchas programaciones. Programaciones son ideas, creencias que nos repiten desde que estábamos chiquitos, que son inconscientes, las repiten como decir los refranes, ¿sí? De la cultura mexicana. Estas nos limitan y continúan manifestándose en nuestras vidas como enfermedades, dolores y fracasos, ¿sí? ¿Quién ha escuchado que dice, ay,
Es que la vida es una lucha, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué se genera? Que vivir es malo, o es negativo, o tienes que sufrir. Hay que trabajar duro en la vida, si no, no consigues nada. El dinero no cae del cielo, ¿sí? ¿Quién cree todos esos pensamientos? ¿O quién no los ha oído a lo largo de su vida? Para estar guapa hay que sufrir, así es que sométete a no sé cuántas cirugías. Mátate 3 horas en el gimnasio, porque si no, no puedes ser guapa, ¿sí? En la vida no se hace lo que se quiere, se hace lo que se puede. Pobrecito de mí, ¿sí? ¿Cómo les hace sentir este tipo de expresiones? ¿Qué generan ustedes? ¿Qué generan ustedes? Negatividad, pero ¿qué más? Fatiga. Tristeza, pereza, sentimientos de que pues no está en mis manos, así es. Ya me lo dijeron, mi abuelito me lo decía, mi papá o mi mamá me lo decía, pues ¿qué puedo hacer yo si la vida es así? Entonces ahí nosotros no estamos tomando responsabilidad de nuestra vida, estamos tomando como una afirmación las expresiones que se han venido pasando de generación en generación, expresiones que nos generan sentimientos de baja autoestima, sentimientos de no valía, de no ser importantes, de no ser merecedores de amor, de no ser merecedores de salud. ¿Por qué? Pues porque tu abuelo era diabético, también tu padre era diabético, pues tú te abuelas y también vas a ser diabético. El expresarse de esa manera es estar como ave de negra, ya estar marcándole la vida a otra persona. ¿Pero por qué se hace? Porque no hay conciencia de que mi expresión y el pensamiento va a crear una realidad. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, podemos cambiar. Así es, podemos cambiar siempre y cuando nosotros querramos pensar positivamente y de alguna manera reconciliarnos con Dios o con lo que consideramos energía universal, vida, ¿sí? Así es, y empezamos a generar cosas nuevas en la vida. Dice, todos los seres humanos pueden ser felices, basta con que cada uno tome las riendas para ser el programador de su vida. ¿Qué podemos decirle que tome otra persona? Ir a la tienda y comprar 1 kilo de esto y 1 kilo de esto otro, ¿verdad? Para tener suficiente para poder mantener nuestro pensamiento enfocado. ¿Sí? ¿Tú qué haces con las programaciones desfavorables en tu vida? ¿Qué están haciendo ustedes? Aquí esta imagen nos muestra cómo la persona es el ser individual. Aquí adentro es como decir, somos nosotros, ¿sí? El carruaje es nuestro cuerpo físico. Aquí la persona que trae las riendas de los caballos viene siendo la mente, ¿sí? Y los caballos vienen siendo los sentidos, las emociones, que esas solitas por impulso y por inteligencia primitiva reaccionan, ¿sí? ¿Qué pasa si el ser individual no pone en control a la mente? Cuando haya una emoción de celos, este va a caminar para un lado, envidia va a caminar para otro lado, pereza va a caminar para otro lado, rencor va a caminar para otro lado. ¿A dónde creen que va a llegar esa persona con ese carruaje? A ningún lado. Son personas que van a estar en su lecho de muerte y que no van a tener conciencia de que tuvieron una vida llena de oportunidades para ser prósperos, para ser felices, para vivir en salud, para vivir en perdón, en amor, en armonía. Y en ese momento es cuando muchas veces dicen, ay, es que previo a morirse tuvo sus 5 minutos de lucidez, pidió perdón a todas las personas, mandó llamar a no sé cuántas y se fue en paz. ¿Ustedes creen que es justo tener que llegar a esta situación para en los últimos 5 minutos de vida resarcir todas las cosas que hemos hecho a lo largo de la vida, reconciliarnos con las relaciones que son importantes para nosotros? ¿Quién quiere llegar a esa situación? No, nadie. Nadie.
Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy para cambiar ese futuro? Empezar hoy. Y que nuestra historia sea diferente. Y lo más importante, que ustedes transmitan esta diferente manera de pensar para sus hijos. Nunca es tarde. Para que no les hereden también todas las palabras de basura de que no merecen o que Dios es un ser castigador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en ustedes. ¿Cómo programamos positivamente? Número 1, primero se requiere estar atentos a nuestros pensamientos o palabras. Número 2, tomar conciencia si eso que pensamos o lo que se nos salió y dijimos sirve para edificar nuestra vida o para edificar a la otra persona a quien le hicimos el comentario o a quien nos estamos refiriendo. Si esto no edifica la vida ni la mía ni de la otra persona a la que me estoy expresando, requerimos anular el pensamiento o palabra de forma verbal. Eso es tomar conciencia. ¡Chin! Dije que fulanita me cae gorda. Cancelo este pensamiento. Me cae fulanita súper bien, ¿sí? Entonces ya estamos cambiando de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Al cancelar o anular estamos tomando conciencia. Es como si detenemos ese pensamiento en el aire y no va a llegar a afectar a la otra persona ni se nos va a retachar, afectarnos en nuestra vida. Número 4, pronunciar una frase que repercuta y edifique de manera favorable. Por ejemplo, decir expresiones como me fortalezco cada día más, mi vista mejora notablemente, escucho cada vez mejor, cada día me levanto con más energía, cada vez soy más yo misma, tengo confianza en mi sanación, aprendo a ser positiva, ¿sí? Pueden decir también, el dinero llega a mí con facilidad, ya estoy recuperando mi salud o ya estoy gozando de mi salud total. Hay que estar empoderándose y repitiendo pensamientos positivos, porque si siguen masticando sus pensamientos negativos, ni se van a curar, simplemente van a hacer el hoyo más grande, ¿sí? Las formas de expresión cada vez más y cada vez mejor son favorables. Nos ayudan a creer en ello y a influenciar nuestro subconsciente. Acostúmbrense a utilizar expresiones como maravilloso, genial, extraordinario, fantástico, cada vez estoy en mejor forma, voy cada vez mejor, etc. Expresiones positivas. Y recuerda, el único amor es para siempre, es el amor a sí mismo. Ámate y cuídate, ¿sí? Dejen de estar sufriendo de que si no tienen al hombre ideal de sus sueños. O sea, no. El amor, el único amor que va a ser para siempre va a ser el amor que ustedes tengan por sí mismas. El cómo ustedes se cuidan física, mental y emocionalmente. Si ustedes mismas no se otorgan cuidados, ni pensamientos, ni frases positivas, difícilmente alguien se las va a brindar. Porque dice el dicho también que nadie da lo que no tiene. Entonces hay que empezar por nosotras mismas. Todos los seres humanos pueden acceder a su conciencia superior y ser ayudados y guiados por ellas. ¿Qué es la conciencia superior? Para explicarlo de una manera muy fácil, es como decir un cordoncito de conciencia divina que nos une con el Creador, con la energía universal, con Dios, con Jesús, como ustedes le llamen. El Espíritu de Dios, a cualquier tipo de nombre que se le dé, estamos conectados, cada ser humano tiene un alma y un espíritu, ¿sí? Entonces nos dice, si padeces de una enfermedad de la cual no conoces, puedes decir sencillamente a tu supraconciencia, haz que comprenda la causa de esta afección. Estoy abierto o abierta y quiero comprender. A veces lo más difícil es el aceptar que nosotros mismos hemos generado nuestra realidad. O lo más difícil es reconocer que probablemente tenemos algún sentimiento negativo en contra de alguien o incluso en contra de nosotros mismos, porque no nos podemos
Entonces, hay que tener humildad y hay que pedir a esta conciencia infinita que nos ayude a tener la humildad y la capacidad para poder comprender en dónde estamos metiendo la pata para estar en el lugar en donde estamos. Y de ahí les van a venir respuestas de una lectura que ustedes empiecen a leer. Les va a venir la respuesta justo a lo que ustedes estaban preguntando. En un spot de televisión, en un spot de la radio, en algún letrero van manejando y ven ahí algo, una frase. ¡Chin! Es la respuesta que yo estaba buscando. A veces en una persona que no conocen y llegan y les dicen algo porque las confundieron y luego dices, ¡ay no! Es casualidad. ¿Sí? No tiren a la basura los mensajes que vienen de Dios y de la vida. Aprendan a aceptar las cosas y aceptar cambiar y mejorarse. Perdón, quisiera comentar Sí. eso de que prendes el radio y te da la respuesta. Yo leí una vez que se llaman milagros cotidianos, que dices, ¿cómo Wow. es la duda que yo tenía? ¿Cómo es que el del radio que no tiene nada que ver conmigo ni lo conozco? Así es. Está dando la respuesta. Pero es la fe en Dios. En que Así es. tengamos. Y sabes, déjame la fe, la apertura que nosotros tengamos a escuchar los mensajes que se nos dan. Sí. A veces el mensaje está en una mariposa que llega a una flor, en un ave que llega y se te acerca, Y no lo y queremos. no lo quieres ver. En una melodía que de repente escuchaste y se te dieron ganas de llorar, y fue el punto de referencia para que sacaras todas esas emociones que traías contenida de años y no te atrevías a llorar. Así de sencilla es la vida, pero simplemente hay que estar abiertos, percibir las cosas que tenemos alrededor de nosotros, no vivir como autómatas, como robots, ¿sí? Ay. Y se pide todo lo que necesites un poco más y deja que te guíe esta conciencia infinita por el camino de la salud, la alegría, la felicidad y la realización. No podemos querer curar el cuerpo sin antes curar el alma. Esto lo decía Platón. ¿Por qué? Porque estaba considerado desde la antigüedad que las enfermedades empiezan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Digo, a menos de que sea un accidente, alguien que se cortó una pata, un brazo, ¿verdad? Pero la realidad es de que nosotros generamos las enfermedades. Entonces, sanando nuestra alma, podemos sanar nuestro cuerpo. Antes de enfermarse el cuerpo, se enferma la mente y el pensamiento. No es lo que entra a la boca lo que enferma, sino lo que sale de ella. Ya habíamos comentado esta. ¿Cuáles son tus conversaciones de cada día? ¿Qué estás repitiendo como Padre Nuestro de forma negativa que te está generando todos los problemas de enfermedad y hasta de relaciones en tu vida? Lo que tu mente puede pensar, lo puede crear. ¿Con qué tipo de pensamientos alimenta tu mente? ¿Y qué es lo más importante? Un estado emocional bajo va a generar también un desequilibrio a nivel fisiológico. Y esto va a inhibir el sistema inmune. Y el sistema inmune se va a ir para el suelo. Y entonces vamos a quedar susceptibles a contagiarnos de cualquier virus, parásito, hongo, bacteria. ¿Sí? ¿Cuántas veces cuando estaban chicos que iban a la escuela iban a tener un examen súper difícil, no sé, cálculo mercantil o quién sabe qué, yo algo que se les complique, hasta les daba diarrea, les daba fiebre, les daba gripa, o personas se quebraban la pata con tal de no ir a la escuela? De una manera inconsciente se generan estas cosas. Baja el sistema inmune y se enferman así de cualquier bicho que ande del aire. ¿Por qué? Porque la emoción está relacionada directamente con el sistema inmune. ¿Qué es lo que dicen de la terapia de la risa? La persona que ríe todos los días aumenta su sistema inmune y no se enferma. Por eso es tan importante mantener una actitud positiva en la vida. ¿Sí?
¿A quién le ha pasado esto? No sé De que qué. cuando tengan algún problema, alguna desilusión, rompieron con el novio, perdieron algo en su vida, de estar sanos se enferman, de un día para otro o hasta el momento. Así reacciona el sistema inmune. Ahora lo que vamos a hablar es cómo fortalecer el sistema inmune para que esas enfermedades no nos ataquen. Y ahorita les voy a dejar con ustedes a mi compañero Osvaldo, porque son las 5 de la tarde y me están esperando unas clientas. Osvaldo es un experto en la materia del tema del factor de transferencia, que nos va a ayudar a subir nuestro sistema inmune a nivel emocional y a nivel físico, para que si estamos atravesando en un estado de depresión, de tristeza, hay muchas personas que vienen aquí porque se están divorciando, porque perdieron algún familiar, porque perdieron alguna propiedad y vienen con los ánimos por los suelos y su sistema inmune está por los suelos. O hay personas que tienen una enfermedad crónica o degenerativa y entonces también está su sistema inmune bajo. Este producto, el factor de transferencia, lo que va a hacer a elevar la inmunidad del cuerpo para que más rápido la persona pueda evolucionar y recuperar la salud. Entonces les